Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones. Te habla Carlos Martínez y en este día vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis 14 del 6 en adelante, en el cual vamos a entrar hoy en el capítulo 14, en el versículo 10. En el versículo 10 y vamos a estudiar hoy la ira de Dios. Si todavía no te has suscrito, quiero que lo hagas en este momento. Le dé a la campanita de notificaciones, hagas un comentario y des like. Así también puedes compartir para que otros puedan entender la palabra de Dios. Pero antes de comenzar nuestro estudio, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Bendito Dios y amado Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, te pedimos la bendición de cada oyente que está aquí presente en este día, Señor, para que tú le des entendimiento, Señor, y por medio de tu Espíritu podamos, Señor, comprender tu palabra y conocer sobre la ira que va a caer sobre esta tierra. Te pedimos, Señor, que tú perdones nuestros pecados, Señor, y te pedimos también, Señor, por aquellos que están sufriendo de enfermedad, Señor, y están padeciendo de problemas. Te pedimos, Señor, y te damos gracias por el día que nos has regalado en esta hora. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Vamos a leer Apocalipsis 14, desde el versículo 9 y 10. Dice, y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces nosotros habíamos estudiado anteriormente quién es la bestia, a quién adoras, y también vimos cuál es la marca de la bestia. Entonces, hoy vamos a estudiar hoy entonces la ira de Dios. Y vamos a ver a qué se refiere la Biblia con el vino de la ira de Dios. Para ello vamos a ir a Apocalipsis 15, el versículo 1 y Apocalipsis 16 y el versículo 1 para que podamos comprender a qué se refiere la ira de Dios. Dice Apocalipsis 15, versículo 1, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles con las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Entonces, en las 7 plagas postreras dice aquí que se consumaba la ira de Dios. Pero el capítulo 16 y el versículo 1 nos dice, entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, para poder entender Apocalipsis 14, 10, hablando de la copa de la ira de Dios, se está refiriendo entonces en este versículo a las 7 postreras plagas, las 7 postreras plagas. Ahora, vamos a ver sobre quiénes cae la ira de Dios, sobre quiénes cae la ira de Dios. Para ello vamos a ir a Colosenses. Vamos a ir a Colosenses y vamos a ver el capítulo 3, 5 y 6. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, aquí vemos que el apóstol Pablo menciona algunas cosas de las que son pecado y dice aquí que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, sobre los hijos de desobediencia. O sea, que la ira de Dios cae sobre los desobedientes. También vamos a ir a Efesios capítulo 5 y vamos a leer el versículo 6. Dice el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, el apóstol Pablo viene aquí diciendo también en Efesios, y también está hablando de la fornicación y de las cosas inmundas y la avaricia, que es idolatría. Entonces vuelve y menciona aquí que por esas cosas es que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces la ira de Dios cae sobre los desobedientes. La ira de Dios no cae sobre los que son obedientes, sino sobre los desobedientes. Vamos a ir al libro de Job. Y vamos a leer el capítulo 21 y el versículo 17. Job,
capítulo 21 y el versículo 17. ¿Cuántas veces apagada es la lámpara de los impíos? Y sobre ellos viene su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Entonces, aquí nos dice el libro de Job que cuántas veces apagada es la lámpara de los impíos. O sea, los impíos no tienen luz. Y sobre ellos viene su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. También vamos a ir a Apocalipsis 9:4 para que nos diga la Biblia sobre quién es que cae la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 9 y el versículo 4 dice: se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosas verdes alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieren el sello de Dios en sus frentes. Entonces, quiere decir que la ira de Dios cae sobre los desobedientes, sobre aquellos que no tienen el sello de Dios en su frente. Para ello, entonces, nosotros debemos saber cuál es el sello de Dios. Yo les recomiendo entonces que usted pueda ver la marca de la bestia, donde ahí podemos identificar cuál es el sello de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús dijo que debía beber de esta copa? Vamos a ir al libro de Juan, y vamos a ver por qué Jesús dijo que él tenía que beber de esta copa. Juan, capítulo 18 y el versículo 11, dice: Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces Jesús le dijo a Pedro que él tenía que beber de esta copa que el Padre le ha dado. Ahora, ¿en qué momento bebió Jesús de esta copa? Vamos a ir a Mateo 27 y el versículo 46. Mateo 27 y el versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La ira de Dios estaba siendo vaciada sobre Jesucristo. Y nosotros diremos: pero ¿cómo que la ira de Dios estaba siendo vaciada sobre Jesucristo? Recordemos que la ira de Dios cae sobre los desobedientes, pero Jesús fue obediente hasta la muerte, nos dice la palabra. Ahora, ¿a qué se refiere entonces que la ira de Dios cayó sobre Jesús en este momento? Nosotros sabemos que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, Cristo cargó con los pecados de todos aquellos que son desobedientes, pero son perdonados solamente aquellos que aceptan el sacrificio de Jesús. Entonces, en este momento, cuando Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado?, es el momento en el cual Dios derrama su ira sobre él, porque él está cargando con nuestras culpas. Entonces, en este momento que Dios está vaciando la copa de la ira sobre Jesús, Jesús se siente separado del Padre por causa de los pecados de la humanidad. Ahora, ¿qué hará Dios con su iglesia mientras se derrama su ira? ¿Qué va a hacer Dios con su iglesia mientras se derrama su ira? Vamos a ir al Salmo 91. Salmo 91. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Salmo 91, desde el versículo 1 hasta el 14. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a la saeta que vuele de día, ni a la pestilencia que ande en la oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1010,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos
tus caminos. Aquí nosotros podemos ver esta promesa en el Salmo 91 de que las plagas no van a tocar a aquellos que habitan bajo el abrigo del Altísimo. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice que las plagas caen sobre los hijos de desobediencia, pero aquellos que moran bajo la sombra del Omnipotente serán protegidos y no caerán las plagas sobre ellos, porque su confianza está en Dios. También, ¿cuándo comenzarán a caer las 7 plagas de la ira de Dios? Vamos a volver a Apocalipsis 15. Apocalipsis capítulo 15. Y vamos a leer el versículo 5 y el 8. El versículo 5 dice: después de estas cosas miré y fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio. Entonces fue abierto el santuario del testimonio del tabernáculo, ¿verdad? En el versículo 8 dice: y el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces, aquí vemos una escena en el cielo donde el santuario del tabernáculo del testimonio es abierto en el cielo. Entonces vemos aquí que nadie podía entrar en este templo hasta que se cumplieran las 7 postreras plagas. Entonces, lo que nos indica que las 7 postreras plagas van a comenzar a caer cuando el Señor Jesucristo salga de este lugar donde Él está intercediendo. Al ya no haber intercesor, entonces las plagas van a caer sobre la tierra. ¿Cuál es la razón por la que caerán las plagas al Cristo salir de este templo, de este santuario que nos dice aquí Apocalipsis 15? La razón, vamos a ver a través de la historia, cuál es la razón por la cual la ira de Dios era derramada sobre los desobedientes. Vamos a ir y vamos a través de la historia, algunos eventos históricos en el cual podemos ver por qué razón la ira de Dios caía sobre los desobedientes. Vamos a ir a Génesis 6:5. Aquí es donde nosotros podemos ver la consecuencia por la cual el diluvio. Dice aquí: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo al mal. Entonces, cuando Dios ve que el mal es mucha, la maldad en la tierra, entonces Dios decide derramar su ira. Vamos a ir a Génesis 11, versículo 6. Dice: y dijo Jehová, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra, y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Entonces, cuando ya el hombre llega a un punto en el cual ya no piensa desistir de lo que va a hacer, de su maldad, entonces Dios toma la decisión entonces de castigarlo y de derramar su ira. Por eso entonces aquí en Babel Dios decidió entonces confundir el lenguaje, porque ya no había nada que lo podía hacer a ellos cambiar de opinión de lo que ellos iban a hacer. También en Génesis 15 nosotros podemos ver también Génesis 15, el versículo 16, que Dios a Abraham le dijo que su descendencia iba a ser esclava en Egipto, ¿verdad? En una nación. Y el versículo 16 dice: y tus descendientes volverán acá en la 4ª generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Entonces Dios le dio una oportunidad al amorreo, a los cananeos, para que se arrepintieran. Ahí nosotros podemos ver la oportunidad que Dios le dio a ellos para que ellos lo conocieran a ellos. Pero por eso dice aquí que todavía no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Entonces van a ser destruidos cuando la maldad llegue a su colmo. Entonces siempre Dios le da oportunidad al ser humano de hacer las cosas bien, pero llega un punto en el cual llegan al colmo donde ya no piensan retroceder. Entonces Dios lo castiga por esa situación. La razón, hemos visto varias razones por las cuales Dios derrama su ira sobre los desobedientes, pero Apocalipsis 9 y el versículo 21 nos dice también la razón. Ya vimos
que en la Torre de Babel, en la construcción de la Torre de Babel, ellos no pensaban desistir de la obra que habían hecho. Quiere decir que ya no había vuelta atrás. Vamos a ir también al libro de Éxodo, al capítulo 7, y vamos a leer versículos 13 y 14. Éxodo capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice: sin embargo, el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, como lo había dicho Jehová. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón del faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Aquí podemos ver también que después que Dios había hecho una señal delante del faraón y le había dicho que dejara ir al pueblo de Israel, el faraón endureció su corazón, lo que quiere decir que ya no quería volver atrás ni quería escuchar. Entonces ya lo que él tenía pensado hacer de no dejar ir al pueblo ya era una decisión que había tomado y nada le iba a hacer desistir de esta idea. Por eso entonces, después que vemos esto aquí, es que Dios entonces empieza a derramar las plagas de Egipto. ¿Por qué? Porque el faraón se endureció su corazón. El faraón endureció su corazón y ya no quiso desistir, porque él se creía entonces que él tenía el mando y el control del pueblo de Israel. También vamos a ir a Apocalipsis 9 y el versículo 21. Dice aquí: no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. Lo que quiere decir que esta persona, a pesar de que ven el llamado que Dios hace, ellos no quieren desistir, ni quieren arrepentir al oír la palabra de Dios. Quieren entonces continuar con su rebelión contra Dios. También vamos a ir a Apocalipsis 16, y vamos a leer versículos 9 y 11. Dice aquí: los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El versículo 11 dice: y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Entonces ya cuando el Señor Jesucristo sale de este lugar en el santuario celestial, donde Él está intercediendo, sale porque ya no va a haber más intercesión. ¿Por qué? Porque ya cada persona tomó una decisión. Por eso es que dice en Apocalipsis 14 del 9 al 10, donde nosotros leímos, que dice que los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben la marca en su frente o en sus manos, también beberán del vino de la ira de Dios. Quiere decir que estas personas que adoran a la bestia y a su imagen ya tomaron la decisión de adorarla y ya nadie lo va a hacer desistir. Por eso es bueno que usted vea la marca de la bestia y también puede ver los abogados de la bestia, para que usted pueda entender que estas personas ya han tomado la decisión de la rebelión contra Dios. Entonces, cuando se imponga la marca de la bestia, que será una marca mundial, entonces aquí todo el mundo habrá escogido entre a quién adorar. Por eso les recomiendo también que vea a quién adoras. Entonces, ya la persona tomaron su decisión, ya no hay por qué más interceder. Entonces, cuando Jesús ve que han tomado la decisión de adorar a la bestia o adorar a Dios, entonces ahora sale del templo y empiezan a caer las 7 postreras plagas. Ahora, ¿cuándo entró Jesús en el tabernáculo del testimonio o el lugar santísimo, en el cual habla aquí Apocalipsis 15? Vamos a ir a Apocalipsis 11 y el versículo 18 y 19. Apocalipsis 11, versículos 18 y 19 dice: las naciones se airaron y tu ira ha venido. El tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Nos dice: el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y gran granizo. Entonces, cuando Jesús entró a este lugar, bueno, aquí vemos
que cuando llegó el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a sus siervos y a los profetas. Entonces, cuando llegó el tiempo de juzgar a los muertos, les recomiendo que vea también La hora de su juicio ha llegado, en el cual usted podrá, con la palabra de Dios, ver cuándo empezó este juicio. Entonces, en este momento, cuando empieza el juicio de Dios, fue que Jesús entró en este lugar, en el cual solamente queda que Él salga de este lugar para que las plagas sean derramadas. ¿Qué tenía esta arca del pacto que ahora se ve en el cielo? Vamos a ir a Deuteronomio y vamos a leer el capítulo 10, Deuteronomio 10 y el versículo 5. Entonces me volví, descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho. Allí están todavía, como Jehová me lo mandó. También vamos a ver Hebreo 9, del 3 al 5. Hebreos 9, del 3 al 5. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Allí había un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre la urna estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. De esta cosa no se puede ahora hablar en detalles. Entonces, así como dice el apóstol, no podemos hablar en detalles de esta cosa por la premura del tiempo. Pero aquí podemos ver que el apóstol Pablo dice que en el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Y nos dice él que allí estaba el arca del pacto y que dentro del arca del pacto estaba la tabla del pacto, las tablas del pacto. Quiere decir que si dentro del arca estaban las tablas del pacto, quiere decir que en el arca que estaba en el cielo también debían estar entonces las tablas del pacto. Ahora, esta arca del pacto que se vio en el cielo, ¿qué era? Vamos a ver entonces qué nos dice la misma palabra de qué era esta arca del pacto. Y vamos a ir a Éxodo 25, 40. Éxodo capítulo 25 y el versículo 40. Dice, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, el arca del pacto que es vista por Juan en el cielo era el modelo original, porque Dios a Moisés le dijo, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, el arca que ve Juan en el cielo era el arca original. Y entonces, lo que hace Moisés es una copia del original, según lo que vemos en Éxodo 25:40. Ahora vamos a ir a Hebreos 8, y vamos a leer versículos 5 y 6. Hebreos 8, 5 y 6 dice, estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces, aquí el apóstol nos dice a nosotros que el verdadero está en el cielo y que Jesús es el mediador allá en el cielo. Y que lo que Moisés hizo era una copia del original. Entonces vamos a ver ¿qué tenían escritas las tablas del pacto? ¿Qué tenían escritas las tablas del pacto? Deuteronomio 4 y el versículo 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y lo escribió en 2 tablas de piedra. Entonces, aquí nos dice que lo que había en las tablas de piedra era el pacto, que son los 10 mandamientos. Entonces Juan está viendo en el cielo el arca de ese pacto y dice Pablo que dentro del arca estaban
las tablas del pacto, que son los 10 mandamientos, ya hemos visto, y esos 10 mandamientos entonces estaban dentro del arca, en el arca que Juan vio en el cielo. Quiere decir que lo que había en la tierra era una sombra de lo que había en el cielo, una copia. O sea, Moisés ve algo en el cielo y lo hace en la tierra como un símbolo de lo que está en el cielo. También vamos a ir a Éxodo 34, 28. Éxodo 34 y el versículo 28. Estamos viendo que tenían escritas las tablas del pacto. En Éxodo 34 y el versículo 28, Éxodo 34 y el versículo 28 nos dice: Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Entonces, aquí estamos viendo que lo que escribió en las tablas del pacto son los 10 mandamientos. Entonces, no hay duda de que los 10 mandamientos están dentro del arca del pacto que vio Juan en el cielo. Ahora, debe estar el cuarto mandamiento, que es el sábado, escrito en las tablas y dentro del arca del pacto que está en el cielo. Por supuesto que sí, porque Éxodo 25:40 ya leímos que Dios le había dicho a Moisés que lo iba a hacer conforme al modelo que viera en el monte. Y vimos que el apóstol en el libro de Hebreos 8, 5 y 6 vimos que lo que Moisés había hecho era una copia del verdadero que está en el cielo. Ahora vamos a ir a Hebreos 9 y vamos a leer el versículo 8 y 9. Dice: el Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Entonces, el apóstol nos dice aquí que estos símbolos que se hacían en el santuario eran símbolos de cosas del cielo. Por eso es que cuando Juan ve entonces el arca de su pacto, cuando se abre el templo en el cielo, nos está presentando aquí el paso de Jesús a este lugar santísimo, en el cual dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo daba a entender que mientras estaba la primera parte en funcionamiento, no había empezado la otra, en el cual Juan, en el capítulo 11 de Apocalipsis, en el versículo 19, nos dice entonces que cuando se abre el templo es el momento en el cual Jesús va a entrar ahí para hacer la purificación del santuario, en el cual aquí en el símbolo terrenal, el sumo sacerdote, solamente él podía entrar una vez al año. También, ¿cuáles dos funciones con relación al santuario terrenal tenía que hacer Jesús? Con función, el símbolo terrenal del santuario que había hecho Moisés, copia del verdadero que está en el cielo. Entonces, ¿qué dos funciones eran las que Jesús tenía que cumplir con respecto a este santuario terrenal? Vamos a ir a Juan capítulo 1, Juan 1 y el versículo 29. Juan capítulo 1 y el versículo 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una de las funciones que Jesús tenía que hacer con relación a este santuario terrenal era la del Cordero. El Cordero que era sacrificado por los pecados de los pecadores, por el pecado de los pecadores. Lo que quiere decir que una de las funciones de los símbolos que representaba el Cordero era la muerte de Jesús, que es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Qué otra función también representa a Jesús en el servicio que se hacía en el santuario terrenal? Para ello vamos a ir a Hebreos capítulo 8 y vamos a leer versículos 1 y 2. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, aquí nos dice el apóstol que Jesús también es
el sumo sacerdote que traspasó los cielos y está sentado a la derecha del Padre, y que es ministro del verdadero santuario que está en el cielo. O sea, las dos funciones del santuario terrenal que Cristo viene a hacer es la del cordero que era sacrificado y la del sacerdote que oficiaba en el santuario, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Ahora, ¿dónde vio Juan a Jesús? En el cielo. Vamos a ver que Juan ve a Jesús en el primer departamento del santuario a través del libro de Apocalipsis. Vamos a ir, entonces, vamos a leer de un pronto estos versículos para que nosotros podamos ver a Jesús, entonces, ministrando en el santuario celestial. Dice Apocalipsis 1 y el versículo 13, y en medio de los 7 candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Aquí vemos que Juan ve en el cielo a Jesús frente al candelabro. Dice entonces que él ve a uno semejante al Hijo del Hombre en medio de los 7 candelabros, que era uno de los muebles que estaban en el lugar santo del santuario terrenal. Entonces ahora, como Jesús es ministro del santuario celestial, Juan lo ve en medio de los candelabros. Vamos a ir también a Apocalipsis 4 y vamos a leer el versículo 5. Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 5 dice: del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Entonces, aquí vemos en el capítulo 4 que delante del trono habían 7 lámparas. Ya vimos que las lámparas es el candelabro. Ahora, frente a los candelabros estaba la mesa de los panes de la proposición. Por eso ahora, aquí en los sellos, Juan ve a Jesús de la mesa de los panes de la proposición. Vamos a leer el capítulo 5 y vamos a leer el versículo 6. Dice: miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces vemos aquí que Juan vuelve y ve a Jesús ahora como el cordero inmolado, y está, dice aquí, en medio del trono. Y ya vimos que el trono estaba en la mesa de los panes de la proposición, que estaba frente a los candelabros, frente al candelabro. Entonces Jesús aquí en los sellos está en la mesa de los panes de la proposición en el santuario celestial. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 8 y vamos a ver el versículo 3, a donde entonces Juan ve a Jesús. Dice: luego vi, en el versículo 3 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces ahora Juan ve a Jesús allá en el cielo ministrando en el altar del incienso. Por eso es que ve que se le dice aquí con un incensario de oro. Ahora Juan ve a Jesús en el altar del incienso. Aquí en el capítulo 8, en donde se menciona las 7 trompetas, entonces Jesús está aquí frente al incensario de oro. Frente al incensario de oro, dice que tenía mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Entonces nosotros vemos que en el libro de Apocalipsis podemos ver a Jesús ministrando en el santuario celestial, y están todos los muebles que estaban en el santuario terrenal, lo podemos ver aquí en el libro de Apocalipsis. Por eso entonces en el capítulo 11, el mueble que falta para ver era el del arca del pacto. Por eso es que dice: y el arca de su pacto se dejó ver cuando el templo fue abierto. Lo que indica es que Jesús estuvo ministrando en el lugar santo, y luego cuando se abre este lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, entonces Jesús entra a ministrar en este lugar para hacer la purificación del santuario. Entonces hasta aquí hemos visto sobre quién van a caer
las plagas. ¿Sobre quién van a caer las plagas? Sobre los desobedientes. Entonces, ahora vamos a ver sobre quiénes entonces no caerán las plagas. Ya leímos en el Salmo 91 que los que confían en Dios, los que abrigan bajo el abrigo del Altísimo, no caerán plagas sobre ellos. Ahora vamos a ver Apocalipsis 7:3. Apocalipsis capítulo 7 y el versículo 3 nos dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Entonces, aquí en Apocalipsis 7 nosotros podemos ver que no va a caer, esta plaga no va a caer hasta que se hayan sellado los siervos de Dios. Hasta que no se hayan sellado los siervos de Dios, no caerán las plagas. También en Apocalipsis 9, en el versículo 4, dice, se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieron el sello de Dios en sus frentes. Entonces, solamente estas plagas van a caer sobre los que no tienen el sello de Dios en su frente. Por eso les recomiendo que pueda ver la marca de la bestia, para que ahí usted pueda descubrir entonces cuál es el sello de Dios que está en el arca del pacto, en la cual Jesús entró a ministrar. Apocalipsis 15:2 también, Apocalipsis 15, versículo 2 dice, también vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Entonces, aquí en Apocalipsis 15 podemos ver que ve Juan entonces a los que tuvieron y habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su marca y sobre su nombre. Lo que quiere decir que estos que no van a recibir las plagas, no es que van a ser quitados de la tierra, sino que van a ser protegidos por Dios estando aún aquí en la tierra. Y como dice el Salmo, vamos a ver a los malos sufriendo de dolor. A todo aquel que le caiga plaga, ya puede estar seguro que su salvación la ha perdido. Porque cuando caigan las plagas, solamente cae sobre los obedientes y ya no va a haber salvación para esta persona, porque ya Jesús habrá salido del templo, del santuario que está en el cielo, y dice, como dice Apocalipsis 15, nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles, en el cual ya Jesús no puede interceder por ello, porque ya no puede entrar otra vez al santuario a interceder. Entonces, la persecución, la tribulación comenzará poco después de que la maldad de los hombres haya llegado al colmo de ir en contra de Dios, de ir en rebelión. Entonces va a empezar entonces la gran tribulación en ese tiempo, y en este tiempo de la gran tribulación caerán las plagas, porque ya no se van a arrepentir de las decisiones que tomaron, de seguir, adorar a la bestia y recibir su marca. Entonces, ahí, se sabrán y estará dividido el mundo en dos partes. Estarán los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia. Entonces ya la copa de la ira de Dios será derramada sin misericordia sobre los desobedientes. Si te ha gustado este video, suscríbete si no lo has hecho todavía, dale like, dale a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un estudio te llegue la notificación, y también puedes compartir con otros para que puedan ver la verdad de la palabra de Dios y puedan tener una comprensión guiada por la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video. Que el Señor te bendiga.